Muy buenos días, apreciados amigos y hermanos que siempre tienen la oportunidad de escuchar estas grabaciones que hacemos. Son temas bíblicos, temas que sacamos de la santa palabra de Dios. En esta oportunidad vamos a tocar un tema que se titula ¿Por qué lloras? Y que encontramos en Mateo 28:1 y luego del 5 al 8. Nos dice la santa palabra de Dios. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: No temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid y ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. He aquí, va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí os lo ha dicho. Entonces ella, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, también encontramos en Juan 16:22 que nos dice: También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Isaías 13:12 nos dice: Haré más precioso que el oro fino al varón y más que el oro de Ofir al hombre. Y Lucas 24:21 nos dice: Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Bien, mientras el Salvador estaba en la presencia de Dios recibiendo dones para su iglesia, los discípulos pensaban en su tumba vacía, se lamentaban y lloraban. Aquel día de regocijo para todo el cielo era para los discípulos un día de incertidumbre, confusión y perplejidad. Su falta de fe en el testimonio de las mujeres da evidencia de cuánto había descendido su fe. Las nuevas de la resurrección de Cristo eran tan diferentes de lo que ellos esperaban y que no las podían creer. Eran demasiado buenas para ser verdad, pensaban. Habían oído tanto de la doctrina y llamadas teorías científicas de los saduceos que era vaga la impresión hecha en su mente acerca de la resurrección. Apenas sabían lo que podían significar la resurrección de los muertos. Eran incapaces de comprender ese gran tema. Y dijeron los ángeles a las mujeres: decid a sus discípulos y a Pedro que él va antes que vosotros a Galilea. Allí lo veréis como os dijo. Estos ángeles habían estado con Cristo como ángeles custodio durante su vida en la tierra. Habían presenciado su juicio y su crucifixión. Habían oído las palabras que él dirigiera a sus discípulos. Lo demostraron por el mensaje que dieron a los discípulos y que debiera haberle convencido de su verdad. Estas palabras podían provenir únicamente de los mensajeros de su Señor resucitado. Decía a sus discípulos y a Pedro, dijeron los ángeles: desde la muerte de Cristo, Pedro había estado postrado por el remordimiento. Su vergonzosa negación del Señor
y la mirada de amor y angustia que le dirigiera el Salvador estaban siempre delante de él. De todos los discípulos, él era el que había sufrido más amargamente. A él fue dada la seguridad de que su arrepentimiento era aceptado y perdonado sus pecados. Se le mencionó por nombre. Decid a sus discípulos y a Pedro que él va antes que vosotros a Galilea. Allí lo veréis. Todos los discípulos habían abandonado a Jesús y la invitación a encontrarse con él vuelve a incluirlos a todos. No los había desechado. Cuando María Magdalena les dijo que había visto al Señor, repitió la invitación a encontrarle en Galilea. Y por tercera vez les fue enviado el mensaje. Después que hubo ascendido al Padre, Jesús apareció a las otras mujeres diciendo: Salva. Y ellas llegaron y abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dice: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. La primera obra que hizo Cristo en la tierra después de la resurrección consistió en convencer a sus discípulos de que no había disminuido su amor y tierna consideración por ellos. Para probarle que era su Salvador vivo y que había roto las ligaduras de la tumba y no podía ya ser retenido por el enemigo de la muerte, para revelarle que tenía él mismo corazón lleno de amor, que cuando estaba con ellos como su amado maestro, les apareció vez tras vez. Quería estrechar aún más en derredor de ellos los vínculos de su amor. Id y decid a mis hermanos, dijo, que se encuentran conmigo en Galilea. Al oír esta cita tan definida, los discípulos empezaron a recordar las palabras con que Cristo les predijera su resurrección. Pero aún así no se regocijaban, no podían desechar su duda y perplejidad. Aun cuando las mujeres declararon que habían visto al Señor, los discípulos no querían creerlo, pensaban que era pura ilusión. Una dificultad parecía acumulándose sobre otra. El sexto día de la semana habían visto morir a su maestro. El primer día de la semana siguiente se encontraban privados de su cuerpo y se les acusaba de haberlo robado para engañar a la gente. Desesperado de poder corregir alguna vez las falsas impresiones que se estaban formando contra ellos, temían la enemistad de los sacerdotes y la ira del pueblo. Anhelaban la presencia de Jesús, quien les había ayudado en toda perplejidad. Con frecuencia repetían las palabras: esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Solitarios y con corazón abatido, recordaban sus palabras: si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué se hará? Se reunieron en el aposento alto y sabiendo que la suerte de su amado maestro podía ser la suya en cualquier momento, cerraron y atrancaron las puertas. Y todo el tiempo podían haber estado regocijados en el conocimiento de su Salvador resucitado. En el huerto, María había estado llorando cuando Jesús estaba cerca de ella. Sus ojos estaban tan cegados por las lágrimas que no lo reconocieron.
Y el corazón de los discípulos estaba tan lleno de pesar que no creyeron el mensaje de los ángeles ni las palabras de Cristo. ¿Cuántos están haciendo todavía lo que hacen estos discípulos? ¿Cuántos repiten el desesperado clamor de María? Han llevado al Señor y no saben dónde le han puesto. ¿A cuánto podrían dirigirse las palabras del Salvador? ¿Por qué lloras? ¿A quién buscáis? Está al lado de ellos, pero sus ojos cegados por las lágrimas no lo ven. Les habla, pero no lo entienden. Ojalá que la cabeza inclinada pudiese alzarse, que los ojos se abriesen para contemplarlo, que los oídos pudieran escuchar su voz. Id presto y decid a sus discípulos que ha resucitado. Invitadlo a no mirar la tumba vacía de José, que fue cerrada con una gran piedra y sellada con el sello romano. Cristo no está allí. No miréis el sepulcro vacío. No lloréis como los que están sin esperanza ni ayuda. Jesús vive. Porque vive, viviremos también. Quiera Dios, apreciado amigo y hermano, que este tema sea motivo de reflexión. Hay un precioso himno muy bonito que se titula Él vive, compuesto por Gloria y William Gaither, y dice: Dios nos envió a Jesucristo para sufrir en mi lugar. Vivió y murió por rescatarme. Vacía está su tumba, sé que Él vive hoy. Él vive hoy, no hay mañana incierto. Él vive hoy, ya no hay temor. Mi vida tiene más sentido ahora, pues mi futuro en sus manos hoy está. Cuán dulce es un tierno niño, cuánta ternura y gozo da, pero es mejor saber que Él puede triunfar mañana porque Cristo vive hoy. Quiera Dios que este tema que hemos tocado en esta oportunidad sea motivo de reflexión. Te invitamos para que te inscriba y también que le haga un like. Estos temas tú los puedes encontrar en YouTube, Gustavo Pacheco N. Son temas de gran reflexión, temas de gran interés para todos. Que Dios te bendiga, que Dios te ayude, mi amigo.